Bueno, en esta ocasión les voy a enseñar cómo hacer este tipo de letras. Este tipo de letras están fabricadas en... Son dos diferentes. Esta es 100% PVC. ¿Sí? PVC espumado o Sintra. En algún otro lado le pueden decir otro nombre. Acá se lo conoce como PVC espumado. En este caso es de 3 milímetros de espesor. ¿Sí? Forrado con vinilo. Que este filo blanco, que es el lateral, el borde. ¿Sí? Y en este caso, esta letra es el cuerpo del borde de PVC, como esta, pero el frente de acrílico. Significa que esta letra es iluminada, ya que tiene una contraletra que tiene LED adentro. Esta letra es una contraletra también hecha de PVC, que vendría a ser la misma letra, ¿sí? Dibujada, pero con una faja de 2 centímetros, dejándole el lugar para que pise y calce acá la letra. Entonces esta letra se arma, se coloca la contraletra en la pared donde va a ir colocado, se la atornilla, ¿sí? Y después se coloca la tapa, se le colocan unos tornillitos chiquititos, pequeños a los costados para que quede fija y así se puede hacer mantenimiento. Ahora vamos a encender a ver cómo se ve. ¿Sí? Ahí está, ahí se ve bien. Ya que tiene sus LED adentro. La verdad que este tipo de letras quedan muy bien, son muy fáciles de hacer, son más sencillas, mejor dicho, de hacer, y tienen bastante durabilidad. Me preguntan si para el exterior. Yo he hecho letras que tienen ya 4 o 5 años y andan bastante bien, mientras esté encubierto el PVC con el vinilo. El vinilo es lo que le va a dar la resistencia al sol, porque el PVC al sol se amarillenta y se reseca. He hecho también incluso hasta pintándolas, haciéndolas de PVC 100% así blanco como viene, y lo he pintado y ha quedado muy bien, ¿sí? Ahora voy a mostrarles cómo se hace. Bueno, lo primero que vamos a necesitar vamos a hacer por ejemplo ahora este número 2, ¿sí? Un 2 de acrílico, frente de acrílico, vamos a dar vuelta. Vamos a necesitar, obviamente, trinchetas, algo para una lapicera, un lápiz para marcar, una escuadra, una pistola de calor, fajas de PVC, en este caso de 6 centímetros de grosor, que es el cuerpo que va a tener. En este caso es PVC de 5 milímetros, en vez de 3, las que mostré hace un rato eran de 3, esta es de 5, ¿sí? Porque lo que tengo ahora, como para mostrarle, tiene vinilo, ¿sí? Un diseño aleatorio de colores, es como para mostrarle nada más. ¿Qué pegamento vamos a usar? Yo uso ciano, ¿sí? Cianoacrilato. Tiene que ser el CB1 o el penetrante. Por ahí hay otras marcas como Suprabón, o hay otras marcas que no tienen el código CB1, sino el que dice penetrante, o sea, que es líquido, bien líquido, ¿sí? Acá me queda poquito, espero que me alcance para hacer esta letra para mostrarle. Pero es bien líquido, como un agua. Los otros generalmente que se usan, como la gotita, son una densidad más espesa. Nosotros necesitamos esta para que corra fácilmente. Lo que sí vamos a necesitar una aguja, ¿sí? Una aguja como para inyecciones. Lo que vamos a hacer, ya les voy a mostrar cómo la vamos a usar para poder llegar. Esto, si lo ponemos, entra perfecto acá, ¿sí? Otra cosa muy importante para doblar, para hacer las curvas vamos a usar la pistola de calor. Pero para hacer los ángulos, yo hace unos años atrás me compré unas pinzas que son como unas planchitas de pelo de mujeres parecidas, que son para doblar, pero hace un año me entraron a robar y me han robado, entre muchas herramientas, me robaron esas pinzas. Y me desarmé una planchita de pelo, una buclera, no sé qué lo que era de mi hija, que ya no usaba más. Saqué el calentador que está allá adentro. Y esto mismo venía en esa buclera porque era circular, ¿sí? O sea, de este lado, era de los dos lados tenía esas curvas, y yo le corté este lado para que tenga una línea recta para poder marcar, ¿sí? Ya como lo vamos a usar. Ustedes, si desarman una planchita de pelo y una planchuela de aluminio, algo que esté en un sanguchito en medio para que caliente y tengamos una línea recta, ustedes van a poder fabricar algo parecido. Esto lo hice por necesidad, me quedó así y la vengo usando hace como 3-4 meses que la vengo usando así. Bueno, como les dije, lo que vamos a usar es el ciano CB1, el penetrante. Vamos a usar una aguja, fíjese que la aguja
entra perfecto. Si te fijas, todas las agujas tienen ese corte inclinado. No sé si se ve. Lo que necesitamos es que quede recto. Entonces con una pinza vamos a agarrarlo y vamos a hacerle quiebre. Como es acero, con la fatiga y queda plano y recto, ¿sí? Esa curva no la queremos que sea recto. Un tubito. Es difícil, esto que encuadre. ¿Ven? Que quede recto. Para poder llegar y tranquilamente, como es muy líquido, si esto yo no le pongo aguja y lo quiero usar con el pico, me sale un chorro muy fuerte. Yo necesito que sea algo más delicado, que yo pueda controlar la cantidad que sale. Entonces en este caso vamos a usar, ¿sí?, el vinilo por afuera. Voy a arrancar desde este punto hacia acá y vamos a ir por la parte de adentro. Entonces voy a arrancar bien en la esquina acá, ¿sí? Bien al filo. Voy a ir por el contorno. Y voy a aplicar el ciano. No voy a llegar a la punta a punta, voy a llegar medio centímetro antes. No voy a llegar sin el pegamento. Lo bueno al ser penetrante y esto absorbente, que prácticamente, mire, esto ya está seco. Lo que yo voy a hacer ahora es marcar como 1 o 2 milímetros para adentro, ¿sí? En este caso, porque es grueso, unos 2 milímetros hacia adentro, ¿sí? No en el filo adentro. Voy a usar la escuadra, en este caso me medio incómodo, pero no importa, uso cualquier regla, algo para hacer una línea recta, para poder verla, ¿sí? Hago una raya. Voy a poner esta chapa acá porque yo necesito poner esto acá de frente, ¿sí? Que la línea esta recta toque la marca que hice con el lápiz. Pero ¿qué pasa? Si yo apoyo, como esto está caliente, el acrílico me lo va a derretir, me lo va a marcar. Entonces le pongo esta chapa para que no me lo marque abajo. Lo pongo recto y sostengo ahí. Uno se va a dar cuenta que va empezando a ablandar, es más, inclusive se empieza a hundir esto en el PVC, ¿sí? Alrededor de unos 10-12 segundos. Y yo ahora puedo hacer el quiebre ahí, ¿sí? Hago el quiebre, le doy en la esquina donde me faltó sellar. Ahora con la pistola de calor voy a calentar más del lado de adentro que del lado de afuera. ¿Por qué? Porque afuera tengo el vinilo, si le doy mucho calor lo puedo llegar a empollar. Entonces lo entibio acá para que el vinilo se me maneje bien, pero caliento más del lado de adentro. Potencia alta. ¿Sí? Y esto a mano le vamos dando la curva. Este color amarillo, no se preocupe porque es un retazo que tenía viejo yo como para hacer esta muestra, ¿no? Pero por eso está manchado amarillo. Pero ahí tengo este sector perfectamente posicionado, entonces le doy pegamento. Tengo el segundo. Es importante que cuando usted corta estas tiras, ¿sí?, cuando usted usa el cúter, la pincheta para cortar, que cuando usted vaya cortando no saque primeramente mucha hoja, poca hoja, y que el corte vaya recto, porque si se inclina yo voy a tener una superficie, esta superficie me va a quedar inclinada y no va a tener buen apoyo. Necesito que sea bien recta, bien derecha, ¿sí? O sea, ahí que vaya bien recto el corte, ¿sí? Para que no para que tenga, cuando apoye, ahora acá yo apoyo, no me asciende bien y pegue, si no, no voy a tener en diagonal. Caliento un poco más.
y pego. Siempre uno tiene que apretar para asegurarnos que ha pegado. ¿Sí? Ahora voy a continuar hasta el fondo. Acá llego al fondo. Yo hago lo mismo. En este caso voy a marcar unos también 2,5, casi 3 milímetros hacia adentro, para que cuando doble no me quede afuera, sino que me pise sobre el acrílico. Como queda siempre acá, hay que rasparlo porque queda pegado un poco siempre de PVC y demás, pero se limpia y se va. Bueno, acá ya llegué, hice esta parte, llegué acá. Acá lo que voy a hacer, voy a calcular cuánto necesito para hacer este tramo. Voy a cortar porque no me va a dar para girar todo para allá, porque me va a chocar acá. Así que vamos a terminar acá y después hacemos la curva. Vamos a cortar por acá. Le dejé medio centímetro de más. ¿Sí? Vamos a y bueno, volvemos a calentar acá. En este caso, generalmente, esto lo hago con PVC de 3. Hago de 5, son más grandes, pero ahora no tengo PVC de 3 y dije, bueno, quería mostrar estas letras. Pero va a andar. Ve que acá, si no doy la aguja, no puedo llegar allá. Y si largo acá, largo un chorro y se me mancha todo. Entonces, de esta manera. Llego allá abajo. Acá lo que hago es que voy a calcular que el otro pedazo yo tengo que ir ahí. Entonces voy a cortar para que me pise allá. Y cortamos. Al empezar ahora de acá para allá, si yo apoyo ahí, no queda prolijo. Entonces te voy a tener que cortar, acá voy a tener que cortar en diagonal para que asiente. Directamente lo hago a mano, por ahí si se te pasa tenés que volver a hacer la línea recta. Y probar, a ver que si esa inclinación está bien. Sí, anda bien. Entonces arranco pegando acá.
¿sí? Y ahora hacemos la curva. Bueno, ves que acá cuando llega la unión lo que vamos a hacer es tirar una gota de ciano ahí para que pegue toda esta parte de acá, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer acá es continuar la curva para que nos quede, fíjese aquí por ejemplo que se ve este lado ya terminado. Obviamente al hacerlo con el de 5 es más difícil que hacerlo con el de 3. El de 3 en este caso es mucho más rápido, más fácil porque es menos lo que hay que girar. En este caso la letra queda iluminada. ¿Qué hago cuando termino la letra? La apoyo sobre otro PVC y dibujo a mano. No lo hago cortar, en este caso este está cortado con láser, el frente, los laterales a mano. Y el fondo lo corto a mano, ¿por qué? Porque a veces que hacemos cortar con un router, lo que sea, la parte de abajo y no coincide nunca, porque esta línea, si esta línea me salió 1 milímetro más o menos, esta línea me salió recta, no calza. Entonces lo mejor es presentarlo, ¿sí? Agarras un lápiz y dibujas. Y como esto es muy fácil de cortar, venís con trincheta y cortas a mano. Y cortas tiritas de 2 centímetros de caso. Y te vas esos 3 milímetros hacia adentro, que es el espesor del cuerpo de la letra. Adentro afuera también lo soldás. Acá le pongo, acá está la unión. Y acá le puedo poner un refuerzo adentro. Total no se ve nada de esto. Pongo los LED. Y ya queda la letra. Entonces cuando voy, tengo una plantilla como esta, por ejemplo. Este es otro cartel que estoy haciendo ahora. Y se alcanza a ver las letras que están dibujadas ahí. Es el cartel en línea recta, como iría ya colocado. Entonces yo pongo esto sobre la pared, marco las líneas, ¿sí? Que es una plantilla, vendría a ser. Marco los huecos donde voy a pasar los cables para atrás. ¿Por qué? Porque yo acá, esta letra, tengo el cable que sale acá de la luz, que alimenta los 12 voltios de los LED. Entonces voy a marcar, este caso haría unos huecos, 4 por ejemplo en este caso, sería 4 huecos. Marco allá en la lona, ahí donde tengo la plantilla. Y entonces yo voy al lugar donde va y hago las marcas en la pared. Marco, perforo. Y como ya tengo las perforaciones acá y en la pared, voy atornillando las bases. Y una vez que está la base, ya pongo la tapa, ¿sí? Y queda la letra bastante bien. Ahora voy a ver si con la luz apagada cómo se ve. En este caso la letra, mire, alumbra bastante bien, mire. Solamente que alumbra el frente. Ya en otro video voy a subir una letra 100% acrílico, o sea, va a ser el frente de acrílico, más los laterales también de acrílico, o sea que se va a prender toda la letra, ¿sí? Hay otras letras que se hacen de chapa, o sea, el cuerpo de chapa, ¿sí? Con un filete acá en el frente, y el frente también de acrílico. Hay muchos tipos de letras, vamos a ir a poco subiendo videos y fotos de cómo van quedando. Recuerden, lo que necesitamos es el ciano, el penetrante, el CB1 o cianoacrilato penetrante. Yo me fabriqué este doblador para quemador, para que caliente y pueda doblar, una pistola de calor, trincheta, y con eso, sí, podemos hacer letras.